Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educar en Sexualidad y en el día de hoy vamos a trabajar en referencia a la educación sexual integral en la escuela primaria en el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Algunos de los objetivos de la educación sexual integral es proporcionar conocimientos científicos, educar de manera integral en referencia a la sexualidad. Esto significa no ocuparnos solamente del hecho biológico, no ocuparnos solamente del cuerpo, de las funciones del cuerpo, sino también de cuestiones que hacen a la afectividad, a los aspectos emocionales, a las situaciones sociales. Y otro de los objetivos de la educación sexual integral es también la de educar en equidad, tanto sea de oportunidades de poder aprender, como de equidad de género, ¿no? De darle la misma oportunidad a niñas y niños. Otro de los objetivos de la educación sexual integral es la de prevenir situaciones conflictivas, ¿sí? Tanto sea de la prevención en situaciones de abuso sexual hacia niños y niñas, como otro tipo de situaciones conflictivas que pueden generar cuestiones que hacen a la afectividad, como pueden ser los celos, como pueden ser las mentiras, como pueden ser las discusiones o las situaciones de conflicto que se pueden ver en lo cotidiano, en los juegos de niños y niñas, tanto sea en el recreo o en la sala. Y en este momento que están en casa, bueno, cómo poder brindar una educación sexual en la familia. Cómo podemos transmitir conocimientos que tengan que ver con la sexualidad a través de las pantallas y cómo utilizar los materiales que nos proveen desde el Ministerio de Educación, estos cuadernillos que se pueden descargar en PDF o que se pueden retirar de distintos supermercados en donde hay propuestas de educación sexual integral, pero que siempre va a ser interesante poder acompañar a las familias en la enseñanza de esa educación y poder brindarles apoyos o poder acompañar la modalidad de cómo llevar adelante estas propuestas, en donde a veces a las familias se les resulta como raro tener que hablar de sexualidad con sus hijos y con sus hijas. Los ejes de la ESI nos indican que vamos a trabajar valorando la afectividad, cuidando el cuerpo y la salud, que tenemos que educar en derechos, que tenemos que brindar una educación sexual que tenga en cuenta la equidad de género, cuestiones que lo podemos hacer a través de los juegos o a través de las propuestas educativas que pueden estar planteadas en un problema de matemática o desde las áreas de ciencias sociales o de ciencias naturales. La educación sexual integral se puede brindar de manera transversal o en espacios específicos de educación sexual integral. Y estas propuestas, y de este modo están planteados los cuadernillos que es desde que comenzó esta cuarentena, se están publicando cada 15 días, donde podemos encontrar desde la propuesta de leer un cuento, ver un video, ver láminas y conversar. Hay varias propuestas que tienen que ver con sentarme a charlar en familia sobre algunas temáticas que hacen a la educación sexual integral
y que tal vez en algunas actividades no está planteada como un espacio específico de educación sexual integral, sino que está planteado desde ciencias naturales y tal vez las familias no sepan que están trabajando educación sexual integral. Y tal vez el docente tampoco, porque no ha recibido capacitación en educación sexual integral. Hay dos ejes de la educación sexual integral que a veces causan cierto ruido, que es el educar desde la perspectiva de género y el educar en la diversidad. ¿Y por qué asusta tanto esto? Porque a veces las familias tienen la fantasía de que uno les va a enseñar o los va a obligar a niñas y niños a practicar determinadas conductas. Y esto no es así. Cuando hablamos de equidad de género, hablamos de darle una igualdad en la oportunidad de ejercer la posibilidad de jugar a niños y niñas a un mismo juego. A entender que no importa si una persona es varón o es mujer, que tanto varones como mujeres pueden jugar a la pelota. O sea, que esa posibilidad y esa oportunidad de jugar a la pelota es equitativa, tanto para varones como para mujeres. Y que jugar a la pelota no me hace ni mejor varón ni peor mujer, sino que estas tienen que ver con cuestiones culturales. Y que estas cuestiones culturales también hacen a la diversidad, que es otro de los ejes de la educación sexual integral. El educar desde la diversidad, entendiendo por diversidad no solo la diversidad sexual, sino la diversidad cultural. Y esto tiene que ver con los distintos usos y costumbres. No solo de las distintas culturas, entendiendo y sabiendo que hoy asistimos a una escuela que es multicultural, sino también a el hecho histórico, lo que tiene que ver con la sexualidad y la historia, con los cambios culturales que se han dado en las distintas épocas, ¿no? Costumbres que antes eran aceptadas por la sociedad, como por ejemplo el casamiento del general San Martín con Remedios de Escalada, que era una adolescente para nosotros. En aquella época ella tenía 15 años y él 35, y hoy eso, por ejemplo, está penado por la ley. Entonces, cuestiones también que hacen a los derechos, que tienen que ver con las leyes, hacen a las costumbres. O sea, alguna situación que es normal, bueno, cuando se hace costumbre se normaliza y aparece la ley con la norma correspondiente. Bueno, entonces estos cambios en la cultura tienen que ver con la diversidad. Y por otro lado, también este hecho histórico hace que podamos de una vez por todas incorporar, y ahí también en esta cuestión de la equidad de género, incorporar a las mujeres que han hecho historia también y que en otras épocas no se las mencionaba. Entonces, los distintos ejes de la ESI hace que podamos abordar diferentes temáticas y no quedarnos solo con lo sexual de la educación sexual integral, sino entender de que la integralidad de la ESI tiene que ver con estas cuestiones que hacen de cómo integramos el cuerpo con lo afectivo, con lo social. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre la educación sexual integral en los primeros años de la escuela primaria. Vamos a ver las distintas propuestas que hay de forma quincenal, con los manuales que se publican en internet para seguir educando en casa, y cómo podemos acompañar esa educación a través de las diferentes plataformas educativas y que las familias puedan brindar educación sexual integral sabiendo un poquito más de qué se trata
esa educación. Bueno, invito a que me sigan en Instagram, en María Marta Castro Martín Oficial, en Facebook, en María Marta Castro Martín Sexóloga, y en la página de educarensexualidad.com.ar, donde brindamos diferentes capacitaciones asociadas a la educación sexual.